Saludarles en esta mañana de domingo. Estamos pues muy contentos por la oportunidad que Dios nos da de estar reunidos en su presencia, ver hermanos que hace algún tiempo no veíamos por diversas circunstancias y que hoy están presentes otra vez entre nosotros. Gracias a Dios por eso. Vamos a hacer un paréntesis, hermanos, de nuestro estudio sobre el cristiano y la depresión, porque el día de mañana, pues de forma internacional, se lleva a efecto una celebración muy importante, que es la celebración del Día de las Madres, ¿verdad? Mañana es 10 de mayo y pues creo que es importante destacar algunos elementos importantes de doctrina que Dios establece en la palabra en torno al tema de la maternidad. Vamos por favor a Lucas capítulo 1, versos 26 al 38. Lucas 1, 26 al 38. Todos, hermanos, tenemos una relación o tuvimos una relación, hermanos, con la maternidad. Ya sea que en el caso de las hermanas la hayan experimentado o sean el producto, evidentemente, de una relación de maternidad, de paternidad. Todos, hermanos, tenemos una relación con la maternidad, en forma ascendente o en forma descendente, ya sea que seamos hijos o evidentemente tengamos o hayamos tenido una madre. Y vamos a ver a la luz de la palabra de Dios la importancia de la maternidad. Dice la palabra: el sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Sabemos que es una mujer virgen llamada María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu pariente Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Vamos a orar. Señor, en esta mañana venimos delante de ti con la humildad, Señor, que es indispensable para poder ser bendecidos con la iluminación de tu palabra. Esta es absolutamente básica, mi Dios, es fundamental para nuestro crecimiento espiritual. Te pedimos que sea entregada la iluminación, Señor, de tu escritura a nuestro corazón en esta mañana. Te pedimos perdón por el pecado que hemos cometido. Ayúdanos a ser cada vez más como tú. En el nombre de Jesús, amén. La palabra madre, hermanos, en el griego proviene de un vocablo que es meter, que literalmente significa eso, madre. En el hebreo, la raíz de la cual se traduce al castellano la palabra madre es el vocablo em, y significa como el lazo de la familia. Eso significa en el hebreo la palabra madre, como el lazo de la familia, como unión familiar. Entonces vemos cómo a través de la misma etimología o el significado original de esta palabra, nos habla la Escritura, hermanos, de la función y de una capacidad que Dios otorga a la personalidad de la mujer que es madre. Una función, una capacidad que Dios asigna a las mujeres cuando son madres. Es una capacidad de desarrollar una vinculación. Una madre es un lazo que mantiene unidad en la familia. De acuerdo a la palabra de Dios, eso es una madre. Es una persona que al interior de un núcleo conyugal, en el contexto de un núcleo familiar, genera vínculos de unidad en la familia. Una madre, por lo tanto, hermanos, es un importantísimo factor de cohesión familiar.
Es como si las madres estuvieran hechas o configuradas de un material adhesivo, un material vinculante que garantiza eso, hermanos, la unidad en el hogar familiar. Este poder adherente, lamentablemente, hermanos, ha provocado, sobre todo en sociedades como la latinoamericana, que generacionalmente veamos el fenómeno de hijos adheridos a sus madres de forma permanente, lo que culturalmente conocemos como mamitis. Tú tienes mamitis. Y tenemos que recordar que la única etapa en la vida en la que el hijo debe de estar adherido a la madre es cuando se encuentra dentro de ella, cuando aún no ha nacido, cuando es un feto. Por eso cuenta con este cordón umbilical a través del cual la madre le suministra vida física, le oxigena y Dios sustenta la vida del feto al interior del claustro materno a través de ese cordón umbilical. Pero justamente al instante en el que la persona nace, es decir, cuando deja de ser un feto, el cordón umbilical es cortado. A partir de ese momento, un bebé sano respira y come por sí mismo. Su organismo está diseñado para vivir, para ser autosustentable. Es una maquinaria perfecta sustentada por la gracia de Dios. Pero hay hijos que ya hace bastantes años salieron del vientre materno y parecería que al doctor o a la partera se les olvidó cortar el cordón umbilical. Hijos que se comportan como verdaderos fetos espirituales, moralmente, anímicamente, psicológicamente y materialmente, dependientes continuamente, permanentemente de la proveeduría de la madre, sobre todo a nivel psicológico y emocional. Y hay madres a las que les encanta mantener adheridos a sí mismas a sus hijos. Y son las madres cuyos hijos terminan chupándoles la vida. Y esto, hermanos, es absolutamente anormal. Que tu hijo de 25, 30 años o más siga dependiendo de ti como lo hace un feto de su madre es absolutamente anormal. Aun cuando los hijos, hermanos, comiencen a desarrollar ciertos elementos de productividad por el avance en las etapas de la vida, 20, 22, 23 años de edad, 24, 25, si aún no se han casado y viven al interior del núcleo del hogar familiar, del hogar de los padres, estos hijos tienen que aprender, instruidos por los padres, a desvincularse gradualmente, hermanos, no de la autoridad de los padres cuando viven dentro del núcleo familiar, pero sí a ser personas independientes, personas autosuficientes, a fin de que cuando tengan que partir del hogar familiar, puedan desarrollar ampliamente las responsabilidades que el Señor les asigna con el tránsito de la vida. Lamentablemente, uno de los fenómenos más lesivos en la sociedad latinoamericana es el caso de la mamitis, sobre todo de los hijos hacia la mamá. También se da en el caso de las mujeres, mujeres que no saben desligarse de ese cordón umbilical y siguen siendo suministradas de oxígeno psicológico, oxígeno anímico, oxígeno material de parte de las madres. Y eso, hermanos, es absolutamente anormal. Tenemos que entender que el poder cohesionante de una madre, este poder adhesivo que Dios sí le da a las madres, fue dado no para adherir a sí misma a sus hijos de forma permanente, sino para ayudar a mantener el equilibrio y la unidad familiar. Esa es la función fundamental de una madre, de una esposa dentro del núcleo conyugal. La función de una madre es ayudar a esto, a buscar el equilibrio y mantener la unidad familiar. Génesis 2:18 dice así: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. La palabra ayuda, hermanos, en el hebreo eser significa socorrer, socorro. Lo que significa que el varón requiere de socorro para poder mantener la unidad en la familia. El hombre, el varón, aquel a quien Dios ha asignado el liderazgo en el ejercicio de la vida conyugal y la vida familiar, necesita indispensablemente un auxilio y un socorro para lograr mantener la unidad familiar. Y Dios le otorga ese socorro con la esposa divinamente configurada para desempeñar la función de madre. La mujer tiene ese poder adherente, hermanas, no para mantener adheridos a sus hijos permanentemente, sino para aportar a la unidad en el núcleo del hogar. Por eso es que cuando una madre falta en el hogar, las familias generalmente se disgregan. Para un papá solo es prácticamente imposible mantener la unidad de los hijos. Sin embargo, para una madre esto es completamente natural y esto pues es una realidad.
Cuando la mamá parte antes que el papá, generalmente los hijos dejan de acudir al núcleo familiar de origen, dejan de regresar continuamente o con tanta frecuencia como antes lo hacían cuando la mamá estaba viva. Los padres no tenemos el poder adherente que sí tienen las mamás. Falta la mamá y entonces los hijos se disgregan. Las navidades ya no son en el núcleo familiar original, sino que comienzan a participar de otros núcleos donde las mamás continúan estando presentes. Las mamás tienen el poder adhesivo que no tenemos los papás. Pero ese poder adhesivo, hermanas, nuevamente lo repito, no es para mantener a tu seno adheridos a tus hijos permanentemente, sino para contribuir a la unidad familiar. La madre, por ejemplo, entre muchas otras cosas, es quien vela por el equilibrio alimenticio en el hogar. Cuando la madre no se encuentra en casa por diversas causas, desempeñando esa función de dar alimento nutritivo y equilibrado, y esto pasa temporalmente a la responsabilidad del padre, sucede que la dieta dentro de casa se convierte en una dieta internacional. Los hombres, hermanos, tenemos la capacidad de darles a nuestros hijos dieta internacional, hamburguesas, pizzas, Coca-Cola, sushi, comida china, etcétera, comida rápida. Yo lo he comentado varias veces. En alguna ocasión mi esposa tuvo que salir de viaje, me quedé yo al frente de las labores totales del hogar, entre las cuales se encontraba la alimentación de mi hija, y nuestra dieta fue extraordinaria, hermanos. Sopa Maruchan con cacahuates japoneses y fritos, doraditos, hermanos, una dieta deliciosa y por supuesto hamburguesas de Burger King. Y yo podría ser sujeto de tu crítica, pero ve la sanidad de mi hija. Mi hija es una chica saludable completamente, porque eso duró 2 o 3 días y retornó mi esposa a desarrollar su función dentro del hogar. Entonces vemos que la potencia, la habilidad de la madre, el orden, la capacidad administrativa, la ternura, es un socorro que Dios provee a un hombre para poder mantener la unidad y el equilibrio de la familia. Esa es una gran dignidad que todo esposo y que todo hijo debería de entender. Es una dignidad y es una valoración que Dios le da a la mujer cuando es madre, y que los esposos bíblicos e hijos bíblicos tendríamos que estar enteramente permeados de esta verdad, ser inteligentes al valorar y cuidar a nuestras esposas y a nuestras madres. Hijos y padres que no hacen este cuidado diligente de sus esposas y madres tienen una mentalidad bestial, y son los padres y los hijos que toman actitudes burladoras, hirientes, escarnecedoras hacia sus propias mujeres. Me refiero a la madre o a la esposa. Evidentemente, por eso la palabra de Dios define en Pedro que el hombre que no trata a la mujer como a coheredera de la gracia, literalmente tiene un estorbo en su comunión con Dios, y éste no podrá ser librado a menos que haya un arrepentimiento genuino en su corazón. La maternidad en el pasado remoto y en el contexto cultural del Antiguo Testamento es considerada como el más alto valor y el más alto rango de bendición que una mujer podría recibir de parte de Dios. La maternidad proveía a la mujer de una muy alta distinción social en la antigüedad. Por lo tanto, hermanos, lo peor que le podría suceder a una mujer era no ser mamá o dejar de ser una mamá por causa de la muerte de sus hijos. La peor condición de una mujer era la esterilidad, porque representaba el no ser productiva en la tierra. Eso, por supuesto, hermano, no era parte del corazón de Dios, pero era la perspectiva sociocultural de la época en la cual fue escrito el Antiguo Testamento. A la luz de la Biblia, hoy entendemos, hermanos, bajo la redención en Cristo Jesús, que la dignidad y el valor de una mujer evidentemente no depende de si es madre o no es madre, sino de la imagen que Dios ha decidido hacer residir en la mujer de Él mismo. Hay mujeres que anhelan ser madres y no lo son, y se frustran y se amargan porque consideran la maternidad una necesidad para ellas. Sin embargo, ya vimos la semana pasada con la guía del Espíritu Santo que la palabra necesidad describe algo que es imprescindible para preservar la vida. Y el ser madre o no, por maravillosa que sea la experiencia, no es imprescindible, hermanas, ni para que una mujer viva, ni para que una mujer valga. La maternidad, hermano, no da ni dignidad ni valor a la mujer. La mujer no obtiene su valor y su dignidad de la maternidad, sino de Dios. En la enseñanza anterior vimos que Dios nos ama con un amor infinito y que es un Dios todopoderoso. Entonces, si Dios te ama con amor infinito y es todopoderoso, y si siendo tú una hija de Dios no te ha dado hijos, es porque aunque los anheles, la Biblia dice que no son en tu caso particular una necesidad. De ello no depende la apreciación moral, espiritual y eterna de Dios sobre tu vida.
La redención, hermanos, no depende de la maternidad en el caso de la mujer. La percepción, por lo tanto, de una mujer y la autopercepción de una mujer no puede ser definida por la maternidad o la ausencia de la misma. El valor de una mujer, al igual que en el caso de los hombres, proviene de la imagen que Dios ha depositado en nosotros. La salvación de una mujer se encuentra depositada en la obra de redención de Cristo en la cruz del Calvario y no de la maternidad. Por lo tanto, una mujer que no es madre no debe de desarrollar una autopercepción equivocada de sí misma, porque su dignidad está en Cristo, su valor eterno está en Cristo y su salvación, su redención eterna está en Jesucristo. Pero Dios, hermanos, ha dado una importancia específica a la maternidad. Y el Señor nos revela esta importancia a través de la experiencia de María, la madre humana de Jesús. En esta narrativa bíblica de Lucas 1, 26 al 38, acabamos de leer la maternidad de María. Y esta maternidad de María, hermanos, representa el vehículo que Dios designó soberanamente para traer a la tierra su plan de redención para los seres humanos. El nacimiento carnal de Jesucristo representaba la única forma de desarrollar el plan de salvación divina a favor de la humanidad y para la creación misma. La concepción virginal de Jesucristo, hermanos, su ministerio, su muerte, su resurrección, cumple con 3 propósitos fundamentales. Y para que estos propósitos tuvieran efecto en la tierra y tuvieran un efecto eterno para nosotros, era necesaria una madre por la cual se llevase o se trajese a la tierra el cumplimiento del mecanismo de redención. Segunda de Corintios 5:21 dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué es lo que nos habla la Biblia en esta porción bíblica? Que Dios satisface su ira santa por causa del pecado a través de la ejecución de la muerte de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, el primer propósito de la muerte de Cristo se cumple en la tierra, y esto gracias a que a través de una madre este plan comenzó a tener cumplimiento en el globo terráqueo. Que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, el segundo propósito de la muerte expiatoria de Cristo en el Calvario representa esto: poder deshacer las obras del diablo. Cristo, a través de su muerte, deshace la operación de las obras activas del diablo, vigentes por la condición de la culpabilidad del hombre por el pecado. Cristo muere, quita la culpabilidad al hombre, redimido por la gracia, y entonces estas obras del diablo comienzan a perecer en la vida de los hijos de Dios, las personas redimidas. Colosenses 1, 13 y 14 dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Fuimos, hermanos, literalmente trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. El tercer elemento o el tercer propósito de la muerte de Cristo es la redención de la humanidad. Entonces, la muerte de Jesucristo, hermano, era necesaria, en primer lugar, para satisfacer la ira santa de Dios por el pecado humano; en segundo lugar, para deshacer las obras del diablo; y en tercer lugar, para redimir a la humanidad. La encarnación de Dios, hermanos, Dios encarnado en la persona de su Hijo Jesucristo, hermanos, representa entonces en sí mismo un escenario judicial en el que Dios nos provee la oportunidad de ejercer todo el peso, hermanos, de nuestra vida redimida, por causa de que Él ejerce todo el peso de su ley a través de Jesucristo muriendo en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Jesucristo entonces, hermanos, es el único lugar en el que el ser humano es juzgado, sentenciado y perdonado por su pecado. Jesucristo es el único lugar donde los seres humanos somos sentenciados, condenados, juzgados y perdonados por nuestro pecado. El vehículo a través del cual hace su aparición en la tierra este glorioso Jesucristo es la maternidad de María. El vehículo a través del cual hace su aparición en la tierra este glorioso Jesucristo, que satisface la ira santa del Padre, que deshace las obras del diablo y nos redime delante de Dios, es el cuerpo de María, el cuerpo de una madre. Entonces vemos la altísima dignidad de ser madre. Es un medio a través del cual Dios hace desarrollar planes en la tierra.
Dios desarrolla sus planes en la tierra no a través de ángeles fundamentalmente, no a través de seres espirituales encarnados, carentes de una corporeidad carnal, hermanos. Dios hace desarrollar sus planes a través de seres humanos. Por lo tanto, hermanos, la madre cumple con una función fundamental. Es el vehículo por vía del cual Dios trae a la tierra los seres humanos con los cuales Él va a desempeñar sus planes divinos. Hace nacer hombres y hace nacer mujeres a través de madres que inminentemente hoy, ya como personas nacidas y personas conscientes, tenemos la misión de llevar al mundo el conocimiento de la obra de Jesucristo de salvación en la cruz del Calvario. Entonces, ¿cuán importante es la función de una madre? El Salmo 127:3, vamos ahí por favor, nos habla de lo que representan los hijos para los padres, pero quiero que lo enfoquemos específicamente para el caso de las madres. Salmo 127:3 dice aquí: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. ¿Qué son los hijos, hermanos, para los padres? Herencia de Dios. ¿Y qué significa herencia? ¿Cómo podríamos definir la palabra herencia? Una herencia es el traslado del dominio para el uso y la administración de un bien. Eso es una herencia. Cuando una persona te hereda un bien, te está trasladando el uso, el dominio para la administración y el goce de ese bien o de ese monto económico. Entonces, los hijos nos son trasladados temporalmente a los padres para que demos una administración correcta del bien espiritual que representan para la tierra esos hijos de parte de Dios, traídos a través de una madre. Y dice que son cosa de estima el fruto del vientre. ¿A qué está aludiendo el Señor cuando habla del fruto del vientre? Está aludiendo a una madre. Por lo tanto, esta herencia sería imposible en su traslado, en su transferencia a los hombres como padres sin la existencia de una madre. Bendito sea el fruto del vientre. Las madres son los vehículos de gloria que Dios utiliza para traer a la tierra a los seres humanos que darán cumplimiento a los planes de Dios, a las misiones divinas. Y continúa diciendo el verso 4, como saetas en manos del valiente. ¿En manos de quién? Del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Entonces vemos cómo la maternidad, hermanos, es crucial para la formación digna de personas honorables, respetuosas de Dios y de sus propios padres. Dice la Biblia que la maternidad, al igual que la paternidad, hermanos, requiere de valentía, como saetas en manos del valiente, dice la palabra de Dios. Y la palabra valiente, hermanos, es gibor, con doble V de bueno en el hebreo. Gibor, que significa guerrero. Un valiente es un guerrero, es esforzado, es fuerte, de gran vigor, dice el original hebreo. Hombre poderoso, persona capacitada para la guerra, potente en batalla. Eso significa la palabra valiente. Entonces vemos cómo la Biblia describe estas características, lo que tendría que ser prácticamente distinguible en el carácter del papá, del padre. Sin embargo, estas son características muy claramente distinguibles en el carácter de una madre. Con frecuencia, hermanos, podemos ver a padres abandonando la labor, abandonando la pelea, la contienda, por cuanto representa altamente difícil desempeñarse con eficacia en la rendición moral, espiritual, anímica, intelectiva que involucra la crianza de los hijos. Los padres son aquellos que comúnmente vemos desarrollar el abandono de los núcleos familiares y con estos el abandono del ejercicio práctico de la paternidad. Sin embargo, hermano, son muy excepcionales los casos donde las madres abandonan la dura y ardua tarea, la fuerte pelea, la guerra que representa intestina prácticamente la crianza de los hijos. Y aun cuando el padre abandone la tarea, la madre permanece presente, valientemente, constantemente. Eso es una madre. Es un vehículo de bendición a través del cual Dios trae a la tierra, y no solamente trae a la tierra, sino forja, forma, cría, instruye, capacita, adiestra a aquellos que van a desempeñar las tareas de Dios en el mundo. ¿Cuál era la situación civil de María en la narrativa que estamos viendo? Y es muy importante el punto. Dice Lucas 1:26. Al sexto mes ¿de qué? Del embarazo de su prima Elizabeth, quien también después engendra a Juan el Bautista. Dice así: el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret,
a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Dice la Biblia, hermanos, que María se encontraba desposada y es definida como una mujer virgen, es decir, una mujer que no había tenido experiencia sexual, experiencia de intimidad. La palabra desposada, hermano, no significa casada, significa comprometida para casarse. Para que una mujer y un hombre se comprometieran hacia un futuro matrimonial, ellos tenían que dar firma a un documento civil que se llamaba el esponsal. El esponsal, hermano, era un compromiso prematrimonial que daba prácticamente el carácter de esposos a la pareja, pero sin la experiencia de la intimidad sexual. Era tan importante este compromiso prematrimonial, hermano, que para poder romper este esponsal se requería de un procedimiento legal casi como si fuese un divorcio judicial. La actividad sexual entre los desposados, los comprometidos, por supuesto estaba prohibida hasta el matrimonio, pero por la importancia del compromiso prematrimonial, la actividad sexual de un desposado con otra persona fuera del compromiso era considerada como un adulterio. La penalización por un acto así la encontramos en Deuteronomio 22, verso 23 al 24. Deuteronomio 22, versos 23 y 24. Y fíjate lo que sucedía cuando un desposado, un comprometido al matrimonio, tenía intimidad sexual con otra persona dentro del periodo del compromiso prematrimonial. Y dice así: si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a las puertas de la ciudad y los apedrearéis y morirán, la joven porque no dio voces en la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces, un desposado o una desposada que tenían relaciones sexuales con otras personas, obviamente entre ellos no podían tener intimidad sexual, pero si ellos aprovechaban el tiempo del desposorio para tener intimidad sexual con otras personas, era juzgado como adulterio y era penalizado como adulterio, es decir, con la pena capital. Importante, una condición de valentía profunda en el corazón de María. Dice Lucas 1:34, María le dijo al ángel: ¿cómo va a hacer esto? Pues no conozco varón. Es decir, yo no he conocido la sexualidad, no tengo intimidad sexual con nadie, no estoy casada, estoy desposada, estoy comprometida, todavía no soy una esposa. Por lo tanto, no tengo intimidad sexual con mi desposado. Y en el verso 38, después de toda la anunciación, ella dice lo siguiente: hágase conmigo conforme a tu palabra, es decir, hágase conmigo conforme a la voluntad que a través de tu palabra me estás definiendo. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Hermanos, una madre recibe una misión directa de Dios. Una madre se constituye en una sierva de Dios, así como María se define ante esta circunstancia que sin duda alguna ponía en riesgo su vida, porque al ser encontrada embarazada y no de José, entonces ella tendría que haber sido juzgada bajo la tipificación de aquella que había violentado el contrato de esponsalía. Y entonces incidía precisamente en la penalización de Deuteronomio 22. Esa mujer que hallada embarazada y no de su esponsal, no de su desposado, de otro hombre, esa mujer tendría que ser lapidada, ser muerta a pedradas literalmente. Entonces María asume una conducta de valentía ante la voluntad de Dios. Ella dice: sea tu voluntad, sea la palabra de Dios emitida por tu boca, ángel, la voluntad para mi vida. Yo me declaro como una sierva de Dios. Y hermanos, generalmente ese es el carácter de una madre. Es una persona con la fortaleza asignada por Dios, redimida o no redimida, con una fortaleza para poder vivir una vida sacrificial para que sus hijos vivan. Una sierva de Dios, una madre, hermanos, cristiana, es consciente de la dimensión de esta servidumbre y vela entonces con su vida los intereses de Dios a través de sus hijos. Una madre cristiana sabe que sus hijos les han sido dados no para satisfacer o gratificar necesidades emocionales personales, sino que le ha sido asignada en su cuidado el propósito, el interés y la misión de Dios en la tierra a través de esos hijos. Y entonces les instruye la palabra de Dios desde pequeños. Por lo tanto, hermanos, es indispensable la valentía. Y las madres tienen esa valentía. Ahora, la valentía en la crianza de los hijos
Es necesaria para muchos efectos, pero para uno de los efectos en donde es indispensable la valentía, y una valentía que comúnmente no se encuentra en el corazón de los hombres, hermanos, es para el ejercicio de la disciplina. La disciplina fundamentalmente tiene que ser ejercida hacia los hijos a través del hombre, y por supuesto la autoridad del hombre es trasladada también a la mujer para el ejercicio de la disciplina hacia los hijos cuando el hombre no está presente en casa. Pero generalmente a quienes más trabajos nos cuesta ejercer la disciplina hacia los hijos a fin de poder desarrollar esta función instructiva y vertir valor eterno, virtudes eternas que sean trasladados a la siguiente generación por vía de nuestros hijos, esta valentía no existe en el varón, hermanos, pero sí existe en la mujer. Fíjate lo que dice Proverbios 22:15. Proverbios 22:15. ¿Cómo tiene que ser ejercida la disciplina en los hijos? Dice así: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Ya la semana pasada o el miércoles, no recuerdo bien, hablábamos sobre la importancia de la disciplina como único mecanismo realmente efectivo espiritualmente para poder sacar del corazón de los hijos la necedad. Comentábamos que la necedad no nos habla de un problema de procesamiento de inferencias lógicas deductivas. La necedad no nos habla de carencia de inteligencia, nos habla de obstinación y terquedad. Por lo tanto, los hijos tienen que ser disciplinados. El hijo necesita recibir el argumento bíblico del motivo por el cual está siendo disciplinado, pero el argumento por sí mismo no tiene la capacidad de modificar la conducta del hijo, la disciplina sí. Por eso la palabra dice que tenemos que instruir a nuestros hijos en disciplina y en amonestación del Señor. Los dos elementos van equilibradamente conjuntos, van de la mano. Amonestación con la palabra de Dios y el ejercicio físico de la disciplina a fin de que la palabra y el dolor vayan generando en nuestros hijos un sentido profundo de obediencia consciente. Pero el argumento por sí mismo, hermano, no tiene el poder de retirar la necedad, porque el problema no está en la mente. El argumento puede convencer sus inteligencias y nuestros hijos pueden estar de acuerdo con nosotros perfectamente en que la conducta pecaminosa no les conviene, pero sin embargo la continúan desarrollando porque ésta se genera de una condición no de torpeza en la mente, sino de necedad en el corazón. Y lo único que puede retirar la necedad del corazón de un hijo es la vara de la disciplina. Hay quienes dicen que esta vara se refiere a un castigo no necesariamente físico, pero no es así. La Nueva Traducción Viviente dice este mismo verso de la siguiente forma: el corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física la alejará de él. Proverbios 20:30 dice así: los azotes que hieren son medicina para el malo. Los azotes que hieren, por lo tanto la disciplina, hermanos, si bien no puede llevar a la destrucción física de tus hijos, sí debe de generar dolor en ellos, un dolor medido. Dice: los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. Proverbios 19:18 dice así: castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. La disciplina es un mecanismo de instrucción fundamentado en el amor de Dios, que trasladen el uso de la misma, de la disciplina, a los padres. Dios a quien ama disciplina, Hebreos 12, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Por lo tanto, si Dios ejerce su paternidad instructiva hacia sus hijos redimidos por la gracia, por vía del azote y la disciplina, el mismo modelo es trasladado a los padres físicos de hijos físicos. Por lo tanto, el uso de la disciplina en la maternidad y en la paternidad es imprescindible para criar a hijos temerosos de Dios, hermanos. Pero no es una disciplina para destruirlos, sino para edificarlos en amor. No se apresure tu alma a destruirlos. Proverbios 29:15 dice así: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Un hijo que no es disciplinado por el padre y por la madre termina siendo la vergüenza de la madre. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, y eso es una ley, hermanos, es un principio que siempre tiene espiritualmente cumplimiento en el plano de la realidad. El padre o la madre que deciden detener por un amor no espiritual, sino sentimental, el castigo meritorio por causa del pecado cometido en los hijos, hermanos, terminan aborreciendo a sus propios hijos. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. La disciplina, la corrección física, la corrección con la amonestación de la palabra es una evidencia de amor.
Entonces vemos que la consecuencia de no ser valientes y de no instruir a los hijos en el fundamento eterno de la palabra de Dios es precisamente esto: hijos aborrecibles, hijos que avergüenzan, hijos que lamentablemente terminan siendo cánceres de la sociedad. Proverbios 15:20 dice así: el hijo sabio alegra al padre. ¿Y quién es el hijo sabio? Aquel de cuyo corazón fue retirada la necedad por vía de la disciplina física, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Un hombre necio, un hombre que nunca fue sujeto de la disciplina para retirar la necedad de su corazón y continúa siendo necio por lo tanto el resto de su vida, ese mismo hijo termina aborreciendo a su propia madre. Proverbios 17:25 dice así: el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Proverbios 26:3 dice así: el látigo para el caballo y el cabestro para el asno y la vara para las espaldas del necio. Entonces, la responsabilidad de retirar la necedad del corazón de los hijos incide sobre los padres. Cuando los padres no hacen eficazmente por vía de la amonestación bíblica y la instrucción disciplinaria, entonces es el mundo quien va a tratar cruelmente para la destrucción de sus vidas a nuestros hijos. ¿Quién prefieres que dé el azote? ¿El mundo para destrucción o tú como padre y madre responsable para edificación? Es esa nuestra tarea y no podemos evadirla. Pero para ser personas que amonestan y disciplinan eficazmente, puntualmente con la palabra, hermanos, y con la vara, se necesita valentía. Y esta valentía generalmente está presente en la madre y no en el padre. Y tendría que ser al revés. Sin embargo, hermanos, la madre percibe de parte de Dios un alto nivel de compromiso en condición natural, circunstancia que no existe en el caso del hombre. Por lo tanto, las madres ejercen disciplina generalmente con mucha mayor eficacia porque entienden la responsabilidad que involucra esta actividad sacrificial. La madre es sacrificial cuando disciplina a los hijos porque sacrifica la demostración de ternura para poder poner de manifiesto la disciplina recia, dura, necesaria para la edificación de sus hijos. Y en esta disciplina la madre sufre, pero prefiere sufrir ella para poder generar en la tierra la consecución de los planes que Dios ha puesto en la tierra a través de sus hijos. Y esto, hermanos, deberíamos aprenderlo los padres de la Biblia, no de las madres. Pero lo aprendemos de las madres. Y damos gracias a Dios por esas madres que disciplinan con una autoridad bíblica correcta. Vamos por favor a ver un caso de otra madre. Primera de Samuel capítulo 1. Primera de Samuel te voy a dar el verso porque lo confundí en la escritura. Bien, bueno, mira, es la historia de Ana. El capítulo en ese momento lo perdí. Si alguien me puede ayudar en lo que yo voy dando lectura. Primera de Samuel, parte del verso 1, pero el capítulo ahorita no lo tengo, lo omití en mi escritura. Yo te doy lectura a la historia. Dice así: hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Souf, efrateo. Y tenía él dos mujeres, el hombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana, esta que no tenía hijos, daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Fíjate cómo este hombre, en el seno de la cultura del Antiguo Testamento, una cultura que era fundamentalmente machista,
y que atribuía valor equivocadamente a la mujer por su nivel de maternidad, este hombre en alguna forma tenía una conciencia correcta sobre este tema de parte de Dios y no otorgaba a su mujer Ana un valor por su maternidad, sino por su condición de mujer y su condición de esposa. Por lo tanto, no hacía un trato diferenciado donde la supremacía la tuviese Penina por causa de su maternidad múltiple, sino que él aún intentaba, hermanos, consolar el corazón de Ana con una doble porción de bendición. Es decir, el valor de esta mujer para su esposo no se encontraba en la maternidad, sino en su condición de mujer y de esposa. Su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová le irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo a Ana: ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué estás afligida en tu corazón? ¿No te soy mejor yo que 10 hijos? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Cuál sería la respuesta de Ana? No me eres mejor tú que 10 hijos. Y aquí Ana, pues evidentemente no contesta, ¿verdad? Pero su tristeza prolongada por la ausencia de maternidad, pues lleva implícita la respuesta, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendría que ser más importante para una madre? ¿Sus hijos o su esposo? Su esposo. Ahora, ¿cuántas mujeres están casadas? Levanten su manita. Las que quieran esposito, levanten su manita. A ver, hermanitas del esposito, manitas, ok. ¿Qué es más importante para ustedes, hermanas? ¿Su esposo o sus hijos? ¿Perdón? Bueno, ok. ¿Y en lo práctico? Ah, sí, ¿ya lo viven así? Ok, muy bien, muy bien. Vamos a suponer que estás en un safari por el África y de repente un león sale al encuentro y diligentemente ora por sus alimentos, que son ustedes, porque el león era cristiano. Y sucede que tienes la oportunidad en alguna forma, por un superpoder, de salvar la vida de tu esposo o la vida de tus hijos. ¿Qué vida salvas? ¿La de tu esposo o la de tus hijos? A ver, espositas, madrecitas, yo les puedo decir con absoluta certeza qué vida salvarían la vida de sus hijos. La vida de sus hijos, hermanas. ¿Y qué vida tendrían que salvar? La del esposo, efectivamente. Y entonces, ¿cuál sería la contestación de Ana cuando Elcana le pregunta: ¿no te soy mejor yo que 10 hijos? Ahora, esto no tendría que ser así. Pero ¿qué vemos en esto? Vemos cómo el corazón de una mujer sí encuentra un satisfactor que no es indispensable para preservar su vida, pero sí existe un satisfactor en la maternidad. Pero la mujer que no es mamá, simple y sencillamente tendría que entender que si no experimenta esta gloriosa bendición, su valor intrínseco se encuentra en Dios, su salvación en Cristo, su eternidad en el Señor, y encontrar entonces gozo y paz en esta definición soberana de parte de Dios. Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura del alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Fíjate lo que estaba expresando Ana, una desesperación por la necesidad de ser madre. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Es decir, ella lo consagraría con un voto de nazareato al servicio de Dios. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, el sacerdote. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo: Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Él respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella.
Aconteció que al cumplir el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. ¿Te acuerdas de la promesa que en la oración Ana le había hecho a Dios? Si tú me das un hijo, jamás pasaré navaja sobre su cabeza y lo consagraré a ti. Y justamente Ana, habiendo experimentado la maternidad, comienza a preparar a su hijo, o a prepararse ella para despegarse, desadherirse su hijo del seno y poderlo consagrar conforme a su promesa. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Entonces vemos, hermanos, cómo Ana no guarda para sí egoístamente a su hijo. Realmente ella anhelaba ser madre, no para cumplir, hermanos, una necesidad percibida o autopercibida para experimentar una realización como persona. Ella no encontraba en la perspectiva de la maternidad la forma de ser feliz ella encontraba en la maternidad la forma de poder consagrar un hijo para Dios. Un hijo para Dios. Generalmente las madres anhelan ser madres para la autosatisfacción por vía de esta experiencia. Sin embargo, hermanas, el sentir correcto de la maternidad tiene que estar motivado. Hoy, como hijas de Dios, deberían de comprenderlo para poder ser personas que traigan a la tierra hombres y mujeres al servicio de Dios. El anhelo del corazón de Ana, hermanos, no era ser madre para poder satisfacer y gratificar su necesidad humana. Su necesidad era ser productiva para Dios. En el contexto sociocultural en el cual se desarrolla Ana, ella entendía, afectada por su cultura, que la forma más eficaz, la forma más excelente de servir a Dios era a través de una maternidad que produjera hijos para el servicio al Señor. Y entonces este era el anhelo de su corazón: ser un vehículo por vía del cual Dios trajese hombres o mujeres al servicio de su reino. Matando el becerro, trajeron al niño Elí, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. ¿Qué vemos en Ana, hermanos? Ejemplos extraordinarios, principios fundamentales. Ana no utilizó a su propio hijo para vengarse de Penina. Penina, su rival, la otra esposa de su esposo, se burlaba de ella por su maternidad, y ella no utiliza a su hijo para vengarse de Penina ni para incrementar su rivalidad con ella. En segundo lugar, se humilla ante Dios y, sobreponiendo los intereses del reino de Dios en su corazón, entrega al niño, este niño que sería profeta de Dios para las naciones, hermanos, para la nación de Israel, perdón. Este niño que sería el más grande profeta de Dios de su generación, a través de una mujer que entendía que la maternidad es un vehículo para rendir sacrificio, adoración y servicio a Dios, no para autogratificarse ni para autocomplacerse. Una mujer cristiana tendría que saber cómo desadherirse a sus hijos y saber que estos tienen que ser entregados, previa crianza bíblica, al servicio de Dios. Y en tercer lugar, no considera su maternidad como una herramienta para satisfacerse ella misma, sino como esto que comentábamos, la oportunidad de ser funcional en dar gloria a Dios. Quiero que veamos, para terminar, un caso más. Primera de Reyes 3:16, por favor. Primera de Reyes 3:16. Mujeres definidas como rameras. En aquel tiempo vinieron al rey 2 mujeres rameras y se presentaron delante de él. ¿Quién era este rey? Salomón. Y dijo una de ellas: ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día, después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno fuera estaba en casa, sino nosotras 2 en la casa. Vemos a 2 rameras, hermanas, que dan a luz y llegan a presentar un asunto de controversia, de conflicto al rey Salomón. ¿Cuál sería, hermana, hoy en día, en la cultura actual,
la actitud de una prostituta, una mujer que gana sus medios de subsistencia por vía de vender sexualmente su cuerpo, venderse en favores sexuales, una prostituta, una ramera. ¿Cuál sería la actitud de una ramera cuando se entera que ha quedado embarazada? ¿Cuál es la actitud habitual actual de una ramera, una prostituta, cuando se entera que ha quedado embarazada? Evidentemente, hermanos, deshacerse del producto de esa relación de intimidad y de cualquiera de sus relaciones de intimidad. Yo creo que la incógnita absolutamente imposible de resolver, irresoluble de una prostituta embarazada, es poder definir de quién es el hijo. Asociado a que esto representaría el obstáculo más importante para continuar obteniendo medios de subsistencia. Por lo tanto, hermanos, hoy en la cultura actual, la tendencia de una prostituta es abortar a su hijo. Eso harían. Sin embargo, para estas dos mujeres rameras, en esa época, en esa cultura, ser madre significaba para ellas la única posibilidad de ser bendecidas por Dios. Era la única posibilidad de ser bendecidas por Dios, sobre todo por causa de la función o del oficio que ellas desempeñaban. Esto, hermanos, es maternidad en la más alta estima. Aún por encima de la forma en la que ellas ganaban su sustento, por encima de su oficio, ellas encontraban en la maternidad la única posibilidad de redención moral, de alguna forma, por decirlo, delante de Dios. El verso 19 dice así: y una noche, ella continúa con la narrativa hacia el rey, y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Fíjate lo que dice: vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz, siendo un bebé. Y eventualmente es difícil reconocer los signos distintivos físicos de un bebé, porque son bebés, hermanos. Un bebé es muy difícil identificar realmente a quién se parece. Generalmente decimos, ay, se parece al papá en alguna forma, y muchas veces por compromiso, no porque realmente se parezca al papá o a la mamá. Los rasgos físicos de un bebé son muy difíciles de distinguir en su relación hereditaria. Pero una madre, hermanos, una madre conoce perfectamente a sus hijos. Para una madre, sus hijos son inconfundibles. Hasta en China o en África, en donde para nosotros todas las personas son idénticas, son iguales, hermanos. No hay elementos distinguibles entre unos y otros. Aún para una madre china o africana, sus hijos son completamente inconfundibles. Y yo creo que los africanos y chinos piensan lo mismo de nosotros, ¿verdad? Ay, ¿cómo los distingues si todos se parecen, todos son iguales? Son aztecas todos, ¿verdad? Entonces una madre distingue a sus hijos por sus risas, por sus pisadas, por sus gestos, hasta por sus travesuras. Distinguen en sus travesuras la firma de sus hijos. Y cuando se dan cuenta de un estropicio, la mamá sabe, el padre se confunde, ay, estos chamacos, pero la mamá sabe perfectamente quién lo hizo. Esto forma parte de la condición que Dios asigna en forma natural a una madre, la capacidad de distinguirlos. Y eso es lo que había sucedido con una de estas rameras. No pudo ser engañada por la otra. Sabía distinguir a su hijo y distinguió que el muerto no era el suyo. Entonces, verso 22, la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Y enseguida el rey dijo: partid por la mitad al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Una decisión salomónica. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey. Fíjate, la mujer de quien era el hijo vivo habla al rey y dice: porque sus entrañas, entre paréntesis, se le conmovieron por su hijo al ver que estaba a punto de morir. Y dijo: ah, Señor mío, dad a este el niño vivo, dad a esta al niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partidlo. Fíjate qué sabiduría y qué nivel de amor por ese niño que no era evidentemente su hijo. Entonces, ¿qué hizo el rey? ¿El rey quería matar al niño? No, evidentemente no. El rey sabía que esa era una mecánica a través de la cual podría rastrear realmente la genética del niño. Fíjate, este creo que fue el primer experimento o el primer análisis genético para poder identificar la maternidad de un niño.
aunque generalmente no se requiere un examen genético para definir la maternidad o no, ¿verdad? Más bien es la paternidad. Pero para el rey era importante saber realmente quién era la madre de este niño. Entonces el rey respondió: dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis, ella es su madre. Ella estuvo dispuesta a sacrificar su amor como mujer hacia un hijo por salvaguardar la vida del mismo. Y esto lo tiene una madre. Una madre sacrificial. Sacrifica su vida misma, sacrifica su amor, sus intereses, sus expectativas, sus sueños, sus metas. ¿Cuántas madres dejaron una carrera universitaria porque tuvieron que ser mamás? ¿Y cuántos padres hacen esto? Difícilmente vemos un caso de paternidad masculina sacrificial al punto de la renuncia máxima. Sin embargo, una mujer está condicionada naturalmente para esto. Todo Israel oyó de aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Entonces, hermanos, una madre, y solamente una madre, experimenta este tipo de sentir profundo cuando, por ejemplo, ya lo comentábamos hace algún tiempo, llaman de la escuela de tu hijo, ¿no? Tu hijo salió en la mañana a la escuela y de repente recibes una llamada de la dirección de la escuela en horarios de escuela. Y entonces, ¿qué es lo que hace el padre si recibe la llamada? Oiga, ¿usted es el papá de Pepito Jiménez? Sí. Ay, ¿qué hizo este chavo? ¿Qué hizo ahora? ¿Qué rompió? ¿A quién golpeó? ¿A qué maestro escupió? ¿Y ahora qué hizo el niño? Pero ¿qué hace la madre cuando le pregunta: ¿usted es la mamá de Pepito Jiménez? El corazón de la madre comienza a latir. ¿Qué le pasó a mi hijo? No piensa en el estropicio que haya podido causar. Inmediatamente su corazón se vuelca a un sentimiento de angustia por el temor de pensar que algo malo haya podido suceder en contra de su hijo. ¿Qué le pasó a mi hijo? Cuando los hijos, hermanos, en hogares en donde la instrucción bíblica no fue el fundamento, y los hijos acostumbran a estar los fines de semana o cualquier día de la semana a altas horas de la noche fuera de la casa, es el padre el que puede dormir plácidamente. Ya duérmete, mujer, al rato llegarán los hijos. Pero la mujer no puede conciliar el sueño hasta que el hijo llega a la casa. ¿Alguna mamá de las presentes ha experimentado esto? Bueno, nada más un papá levantó la mano atrás, pero bueno, es un papá muy mamá. Pero alguna mamá ha experimentado esta angustia de no tener noticias ciertas sobre la condición, sobre el estadio, sobre el lugar de ubicación de sus hijos. ¿Sí o no? Bueno, generalmente sucede en las madres y no en los padres. Vemos entonces, hermanas, porque el mensaje fundamentalmente es para ustedes en esta mañana, ¿cuál es bíblicamente la función que Dios le ha dado, ese poder cohesionante, ese poder adhesivo con el cual te ha naturalmente bendecido? La pregunta sería, si tú eres un factor de unidad en tu casa, ese poder adhesivo, ese poder vinculante, ¿lo utilizas para ser un factor de estabilidad en tu familia? ¿Tus hijos y tu esposo viven en equilibrio anímico, psicológico, moral, espiritual, gracias a que eres una madre? Gracias a que eres un factor vinculante, un factor adhesivo, un factor de unidad familiar. En tu maternidad has encontrado la razón de ser por la cual Dios establece tu vida como un mecanismo de bendición para la gloria de su nombre. O tu maternidad es un mecanismo de satisfacción personal. Encuentras en la maternidad la forma de gratificar tus intereses, tus sueños, tus metas y tus expectativas, porque culturalmente se entiende que por cuanto estás casada tienes que ser mamá, o por cuanto eres mujer tienes que ser mamá. Y entonces encuentras en la maternidad la gratificación a tus intereses personales. ¿O has entendido al día de hoy como una hija de Dios que ser mamá es constituirte en el mecanismo que Dios utiliza para traer a la tierra hijos e hijas que, criados con fundamento bíblico, puedan ser transmisores de virtud eterna y vivan al servicio de Dios? Cuán difícil te es desvincularte moral y psicológicamente de tus hijos, y cuánta gratificación encuentres en que tus hijos, aun siendo ya personas de edad autosuficiente, aún permanezcan adheridos en dependencia a tu psicología y a tu condición estimativa. ¿Cuánto anhelas mantener a tus hijos adheridos a ti porque esto te gratifica? ¿Y cuánto has entendido que tu adherencia en la vida familiar es para proveer equilibrio, vinculación y estabilidad, mas no para adherirlos a tu seno de forma permanente?
¿Cuán dispuesta estás a desprenderte de tus propios hijos y poderlos entregar criados y educados bíblicamente para el servicio a Dios, aun cuando esto represente nunca volver a ver a tus hijos? ¿Cuántas mamás estarían dispuestas en esta mañana a decirle al Señor: Señor, si un día mis hijos tienen que ser desprendidos de mi seno para que te sirvan a ti, y si un día yo fuese el último día en el cual yo les viese, Señor, estoy dispuesta a esto, si esto glorifica tu nombre? ¿Cuántas mamás podrían decir en esta mañana eso? No levanten su mano, pero en su corazón. ¿Cuántas mamás estarían dispuestas a continuar siéndolo a la distancia, aunque nunca más vieran a sus hijos, pero sabiendo que sus hijos están rindiendo el fruto espiritual respectivo y consecuente de una crianza espiritual bíblica? ¿Cuántas madres están dispuestas a no cejar en esa tarea instructiva de corrección y disciplina para criar hijos para Dios con virtudes eternas? ¿Cuántas madres están dispuestas a ser valientes criando hijos para Dios? ¿Cuántas madres pueden reconocer en esta mañana que no han hecho esa labor y que han confundido la adhesión, la adherencia con la que Dios les ha diseñado, la han utilizado para fines que no son bíblicos? ¿Cuántas madres estarían dispuestas a abrir la puerta de salida de sus casas a hijos que se han hecho completamente dependientes de ellas y que lamentablemente hoy están drenando y absorbiendo sus vidas, pero siguen siendo sostenidos psicológica y muchas veces materialmente, y las madres sosteniéndolos porque no quieren despegarlos de su seno? ¿Cuántas madres estarían dispuestas a decir: Señor, llegando a mi casa voy a hablar con mis hijos, porque mi hijo tiene 30 años, tiene un divorcio, 2 divorcios y sigue siendo una lapa, sigue siendo una rémora, sigue siendo un parásito de esta casa? Hablaré con mis hijos y les diré: la puerta de salida está ahí, tienen una semana para buscar vivienda, sustento personal, porque esta casa no va a sustentar más su pecado. ¿Cuántas madres están dispuestas a vivir una maternidad que no las sirva a ellas mismas, sino que sirva a los propósitos de Dios? ¿Cuántas deciden ser madres para ellas mismas? ¿Y cuántas están dispuestas a ser madres para Dios? Ser un vehículo, solamente un vehículo de grande bendición que ha traído a la tierra, para la gloria de Dios, hombres y mujeres que les sirvan. Criarlos en amonestación y disciplina del Señor, o dejarlos ir para que no contribuyas a su pecado, ni peques manteniéndolos adheridos a tu seno cuando ellos tendrían que ser autosuficientes. Dios bendiga a todas las madres, pero Dios bendiga de forma especial la maternidad bíblica. La maternidad que funciona al servicio de los intereses del reino de Dios. Dios bendiga a las mamás de esta congregación. Vamos a orar. Yo voy a pedir por favor que en sus lugares todas las mamás se pongan de pie. Todas las mamás se pongan de pie. Ahora voy a pedir que si los esposos de esas mamás están presentes y los hijos de esas mamás están presentes, vayan con sus mamás, por favor, con sus esposas. Vamos a hacer núcleos familiares. Vamos a perder la sana distancia, pero en núcleos familiares. Por lo tanto, no hay ningún tipo de problema. Si tu esposa está de pie, tu mamá está de pie, entonces por favor únete a ella en esta mañana y vamos a hacer una oración especial por ellas. Pongan sus manos, abracen a sus mamás, pongan sus manos sobre ellas.
y díganle ahí cerca de su oído, en la intimidad de ese núcleo familiar que se ha constituido, díganle: mamá, gracias. Mami, muchas gracias por tu amor, por tu cuidado, por ser como esa cinta adhesiva que ha permitido que esta familia permanezca unida. Gracias por todo tu sacrificio. Gracias por tu entrega. Gracias por renunciar a ti misma para que hoy yo pueda estar vivo. Y si tú eres un esposo, dile: gracias, gracias, bendita del Señor, por los hijos que me has dado. Gracias por ser muchas veces un ejemplo para mí de la forma en la que yo tendría que ser papá. Gracias por ser mi esposa, mi amiga, mi amante. Y gracias porque aunque sé que no soy mejor que 10 hijos, para ti eres mi esposa. Y decido cuidarte, bendecirte y sanarte con la ayuda de Dios de las heridas de tu maternidad. Señor, queremos poner delante de ti a estas madres en este día en que especialmente recordamos lo que representa la maternidad en el mundo entero, Señor, pero nosotros en el contexto correcto, idóneo de la palabra de Dios. Una maternidad que nos ha sido indispensable para vivir. Estamos aquí por causa de una madre, por vía de una madre, a través de una madre. Sin ella, Señor, nuestra existencia sería imposible. Hay una gratitud eterna a ti por la madre que nos has dado, sin importar la clase de madre que haya sido, sin importar el nivel de espiritualidad o conocimiento bíblico que haya o no tenido. Hoy estoy aquí porque a través de ella tú me has traído a esta tierra. Quiero bendecirte, Señor, por la madre que me has dado, y quiero bendecir a esta mi madre. Si ya no tienes una mamá en esta mañana, hermano, si ya no tienes una mamá, bendice a Dios por la madre que tuviste. Señor, gracias por aquella que fue mi madre. Quiero bendecirte, mi Dios, y agradecerte. Si tu madre vive, dile: Señor, guárdala, bendícela, cuídala, sánala. Si no es salva, Señor, concédeme ser un vehículo eficaz de transmisión del Evangelio. Que mi madre no parta tu presencia sin salvación en su alma. Concédeme ser eficaz para esta tarea. Y si tus hijos no están aquí y tú eres una madre, dile al Señor: gracias, gracias por haberme dado la dicha, la gloria única de ser mamá. Y si mis hijos hoy no están aquí, es muy probable, Señor, porque he sido adhesiva para mantener la unidad familiar, pero he sabido correctamente dejar que los hijos se vayan para hacer sus vidas. Solo te pido que aún a la distancia me continúes dando la oportunidad de ser una influencia de bendición, una transmisora del Evangelio y del consejo glorioso de tu palabra a la mente y al corazón de mis hijos. Señor, bendice a las madres hoy y siempre. Gracias por aquellas que aún están con nosotros. Gracias por las que estuvieron y hoy han partido a tu presencia. Gracias por las madres, mi Dios. Bendícelas en el nombre de Jesús. Amén y amén.